Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan los domingos a esta hora de la mañana por Colorvisión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Una semana interesante esta, ¿verdad? Claro. El presidente retiró la reforma. Hay gente reclamando que convoque al diálogo. El presidente dice que no, que no tiene la intención de convocar ni llamar a otro diálogo. Vamos a analizar los efectos de esta decisión, el impacto que tiene para el país, el no hacer una reforma fiscal integral, como llama la Ley Nacional de Desarrollo. Pero además hay que analizar la nueva constitución que la firma hoy el presidente Correcto. Luis Abinader y la nueva Junta Central Electoral que el día 11 ya anuncian los nuevos integrantes de ese importante organismo del Estado. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, participó en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Grupo Banco Mundial que se llevaron a cabo desde el 21 al 26 de octubre en Washington, Estados Unidos. En su intervención, Valdés Albizu señaló que la economía dominicana se ha mantenido resiliente, experimentando un crecimiento de 5.1% en enero-agosto 2024 y ha alcanzado un máximo histórico del nivel de empleo de más de 5 millones de trabajadores, con una disminución significativa de la informalidad. El Banco de Reservas conmemoró el jueves su 83 aniversario destacando un aumento histórico de capital, alcanzando más de 1.2 trillones de pesos en activos y consolidándose como líder en depósitos en la banca múltiple del país. Además, su cartera de crédito a los sectores productivos de la nación ascendió a 563.665 millones de pesos. Samuel Pereira, presidente ejecutivo de Banreservas, subrayó que la entidad mantiene una morosidad de apenas 0.9% por debajo del promedio del sistema financiero nacional, que se sitúa en 1.35%. El ex juez Milton Ray Guevara manifestó su apoyo a la aprobación del proyecto de ley de modernización y actualización del Código de Trabajo, que se conoce actualmente en el Senado de la República, y valoró que el proyecto se haya llevado a cabo etapa por etapa, porque la política del todo o nada no conduce a ninguna parte. El abogado autor del actual Código de Trabajo expresó su respaldo al proyecto, señalando que está alineado con las necesidades y realidades de la sociedad dominicana de los últimos 20 años. La evasión fiscal es un tema que preocupa al sector empresarial de la República Dominicana, especialmente porque el país no ha logrado aumentar significativamente su nivel de recaudación en relación al impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios ITEVIS, por el que actualmente se recauda apenas un 34% por cada peso potencial. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Julio Virgilio Brache, reconoció en nombre de su sector la necesidad de mejorar las recaudaciones del ITEVIS, a la vez que la consideró crucial en una estrategia de eficiencia tributaria del país. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, realizó una visita a la construcción del complejo fotovoltaico Cotoperí Solar de la empresa española Acciona Energía en Guaymate, La Romana, donde dijo que el proyecto cuenta con una inversión de 158 millones de dólares provenientes de inversión extranjera, fondos locales y de pensiones, es decir, que los recursos de los trabajadores dominicanos están invertidos en este proyecto, otra muestra de que el sector eléctrico es un adecuado resguardo para los recursos de los trabajadores dominicanos. El proyecto, formado por 3 plantas solares, contará con una capacidad instalada de 163 megawatts que generará anualmente 286.000 megawatts por hora, energía suficiente para satisfacer la demanda de 95.400 hogares y evitará la emisión de 210.301 toneladas de CO2, equivalente a plantar 5 millones de árboles. El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intrant, Milton Morrison, explicó que la implementación del uso de alcoholímetros que comenzó el viernes no requerirá inversión por parte del Estado, ya que los equipos a utilizar serán los que fueron donados en el año 2018. Explicó que las autoridades del Intrant, en colaboración con el Instituto Dominicano para la Calidad Indocal, trajeron expertos a República Dominicana para calibrar los dispositivos y ponerlos en
en funcionamiento. Por otra parte, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, en su visita al país, advirtió que las amenazas en la democracia deben ser enfrentadas por los diferentes actores con firmeza, porque esta no puede ser un instrumento para dañar. Durante la conferencia inaugural del Congreso Internacional Democracia en América Latina, organizado por el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana, dijo además que ha abordado los desafíos que enfrentan los defensores de la democracia en América Latina, afectada por los problemas como el crimen organizado y la desinformación. En el ámbito internacional, el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, inauguró el jueves una reunión del Grupo de Comercio del G20 con un llamamiento a la construcción de relaciones comerciales más justas y que promuevan el crecimiento económico global. El G20 tiene un papel estratégico en la búsqueda de soluciones para definir el futuro de las economías y las sociedades, que se deberá apoyar en los pilares de inclusión y la sustentabilidad, declaró Alckmin, quien además ejerce como ministro de Industria y Comercio, en la apertura de la reunión que se celebra en Brasilia. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Cuando yo observé que ningún sector quería la reforma, que la reforma a todos los sectores los iba a llevar a la quiebra, según lo que argumentaban. Cuando observé que la reforma, el contenido de la reforma, estaba provocando cacerolazos y la forma en que esos cacerolazos se iban expandiendo, yo advertí el destino que iba a tener esa reforma fiscal o el proyecto de reforma, porque el presidente o la imponía con su mayoría, que no era consejero, o iba a tener que retirarla para consensuar otro proyecto. Exacto. Porque el presidente no podía darse el lujo de que las protestas que se estaban generando, fortuitas o no, eran peligrosas para la paz social. Porque esas protestas, si se permitía que salieran de los balcones de los edificios de la clase media y la clase alta a las grandes avenidas o a la Plaza de la Bandera, que es una plaza emblemática por lo que ocurrió ahí en el 2019, en el 2020, que fue el escenario para una lucha en favor de la transparencia y el cese de la impunidad. Si se permitía que llegara ahí, el gobierno iba a tener serios problemas. Claro que sí. Entonces vino la presión de la oposición, las campañas que montó el empresariado en contra de la reforma porque entendía que les iba a afectar demasiado. Y el presidente optó por retirarla, pero pensábamos que la iba a retirar para entonces buscar niveles de consenso con diferentes sectores. No, el presidente la retiró. Y cuando la retiró, mucha gente preguntó, ¿la retiró y decidió no convocar por qué? Bueno, luego vinieron los comentarios de funcionarios del gobierno, gente que le maneja la imagen al presidente, que maneja la estrategia, que monitorea los efectos de cada medida. Dijo que los efectos que habían tenido, lo dijo Homero Figueroa, los efectos que habían tenido el proyecto eran demoledores para el gobierno. Claro. Es decir, la gente la estaba rechazando. Y ese rechazo, el presidente entendió que era peligroso. Cierto. Muy peligroso, primero para la estabilidad del gobierno y para la paz social del país, que es lo que no queremos perder. Entonces, yo creo que el presidente hizo bien retirándola. Primero, hay que insistir independientemente de que a usted lo critiquen. Fue de valentía someterla, porque había que someterla. Quizá falló en buscar los niveles de consenso previamente para que llegara lo más depurada posible al Congreso. Habría que ver dónde estuvo el fallo, si el equipo económico no le estructuró bien el proyecto del presidente, le vendió un proyecto al presidente que no era el ideal. Habría que ver si eso falló, porque cuando el proyecto llega allí tiene un rechazo colectivo.
Entonces, pensamos que lo iba a retirar para consensuar y entonces someter un proyecto nuevo. Pero ¿qué ocurre? El presidente dijo que no. Dijo que no. Uno aspira a que eso se pueda hacer más adelante porque realmente la reforma se necesita. Claro. Pero una reforma que sea lo más equilibrada posible y que no te lleve esa historia a la quiebra, pero que tampoco te provoque la población contra la pared. Mire, yo observo ahí varias lecturas. Una de ellas es que puso al descubierto que los políticos tradicionales están perdiendo el discurso y la capacidad de convocatoria entre la gente. La gente no le cree a los políticos aquí, en absoluto. Uno de los efectos de esa incredulidad pública es la alta tensión electoral que hubo, ¿verdad? Sí. Pero resulta que en este caso, las personas que fueron al Congreso, a la vista pública, no eran los partidos políticos tradicionales. No. No, como pasó en la Marcha Verde famosa, que ahí estaba hasta los actuales gobernantes estaban metidos ahí, sí. Porque aprovecharon una serie de personajes que hubo en ese entonces, que después hoy están tranquilos, calladitos, no dicen nada, porque no les conviene. Pero resulta que aparte de eso, ahí se vio que los efectos sociológicos, desde el punto de vista, o mejor dicho, los efectos políticos desde el punto de vista sociológico, son, diríamos, impredecibles. Por ejemplo, ahí hubo personas, por ejemplo, aquí hay un prejuicio muy mal, un concepto muy malo, y es que las mujeres no tienen un papel como activo en la sociedad, y ahí demostraron que tienen más discurso y más expresión que ciertos hombres aquí. Los hombres quedaron ahí como, esto no es una guerra de sexo, como una famosa novela que yo veía, sí. Pero resulta que las mujeres prácticamente, podríamos decir, se pantalonaron, las mujeres podríamos decir se enfaldaron, porque hablaron un término, ¿verdad? Pero quiero decir también que quizá la mujer tiene más concepto y conciencia de los impactos a nivel de su familia que el mismo hombre. Porque dice, sí. Porque ven acá, porque, por ejemplo, el asunto de la canasta familiar. Óigame, en todas partes del mundo, lo que se tiene mucho cuidado de tocar es la canasta familiar. ¿Por qué razón? Porque es que el que de la clase media baja, vamos a hablar en términos llanos, el pobre, no tiene otro recurso que lo que él consigue para resolver las prioridades. ¿Cuáles son? Alimentación. Comer, claro. Para estar vivo, tiene que estar vivo. Claro. Entonces, tener donde poner la cabeza, como dicen. Para descansar. Para poder encontrarla en otro día donde la puso. Ajá. Que mandar a los muchachos a la escuela, que aprendan ahí. Sí. Salud, pero educación. Sí, pero entonces, si se te va todo el ingreso en esos elementos fundamentales, que no te puede ni siquiera tomar una cerveza, porque tú sabes que el hombre dominicano también necesita eso. Entonces, resulta que esa reforma, el presidente hizo muy bien en retirarla, pero lo que no debió fue llegar al Congreso. Debió primero haber hecho ese consenso, haberla discutido en público, sí, antes de someterla. Faltó, evidentemente, claro, faltó un consenso con los sectores económicos, primero. Claro. Y convencerlos de la necesidad de la reforma. Y discutir con ellos los puntos que se iban a abordar. Cierto. Ahora, lógicamente, tampoco como gobierno tú puedes permitir que el empresario te diga, no, tú no puedes hacer esto o puedes hacer aquello. Lo digo. Porque si no, producto de una evaluación, sí, yo voy a hacer esto porque esas exenciones ya cumplieron sus efectos. Para citar un caso, no, tú no la puedes eliminar porque yo entiendo, no. Resultados ahí sobre la mesa. Mira, tú puedes seguir avanzando y desarrollándote sin las exenciones. Por las exenciones no pueden ser eternas. Ahora, faltó eso, como te dice, un consenso. Dialogaron con ellos, pero no hubo un consenso. Sí. Pero yo decía, en principio, que no sé si fue que el equipo económico le vendió al presidente una idea que realmente no la consensuó con los sectores económicos. Quizás le dijeron, lo consensuamos y no había consenso. Porque conversar con una gente no llegará a consenso. Sí, pero hay algo ahí, una mala concepción del dominicano. Dice que no le gusta pagar impuestos. No. Lo que pasa es que aquí no hay una justicia social, una justicia tributaria. ¿Por qué? Porque aquí le gusta citar a los países nórdicos. Pero en los países nórdicos la gente ama pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado se lo devuelve. Sí. En salud, en esto, lo otro. Bueno, entonces, aquí no es así. Y en cierto modo Abinader quiso vender eso. Pero claro, que iba a hacer la reforma para que el Estado tuviera los recursos para responder con servicios. Pero la gente no cree en eso. La gente no cree en pero eso. Alguien en un momento tiene que hacerlo. Claro que sí. Y ganarse la credibilidad de la gente. Pero por eso es que
esta reforma debió consensuarse más. Pero que esos remedios tienen que ir de manera gradual, no pueden ser de manera de que y consensuadora. Usted nunca va a hacer una reforma en la que los sectores empresariales estén de acuerdo. Siempre van a decir que no pueden. Esos son los que nunca pagan. Esos van a decir que no pueden. Lo que menos pero pagan. hay que consensuar con ellos. Claro. Las exenciones, entonces sabemos que hay que revisarlas. Pero no quieren que se las quiten. Ninguno. Hay que consensuarla. Hay que consensuarla y quitarle que haya que quitar y mantenerla que haya que mantener. Ahora, ¿dónde tuve el problema para mí, doctor? Primero, no hubo gran consenso. No se consensuó antes. Segundo, hubo elementos que golpeaban la clase media y la clase baja. Independientemente de que la reforma tenía cosas buenas. Por ejemplo, eliminar el anticipo era bueno para MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas. Sí, bajarle el porcentaje. No importa, porque ellos van a tener que pagar anticipo. Claro, pero eliminárselo y bajarle lo que le reconoce cada año a las pequeñas empresas, eso es un incentivo. Sí. Subir el salario era un incentivo. Claro. Pero también entregarle un mayor dinerito a la clase pobre era un incentivo. Ahora, la clase media sintió que era la gran golpeada porque se ampliaba la base del ITEVI, grabando hasta el plátano, y segundo, ese IPI, la gente dijo, pero espérate. Pero también, perdóneme, pero la clase, a mí no me gusta el término clase baja, no me gusta porque es discriminatorio, lo que menos pueden, iban a resultar golpeados también, porque venían los aumentos generales de precios. Entonces, todo se va acumulando y quien paga el plato roto es el último. Claro, pero por lo menos para eso había un aliciente. Para la clase media no había ningún aliciente. Entonces, ese bajón drástico del IPI de 9 millones a 5, la clase media dijo, espérate. Entonces, si el presidente hubiese permitido que eso, reitero, saliera de los balcones a las calles, ¿usted recuerda? Se iba a llevar la paz. ¿Usted recuerda que yo le dije aquí en un programa, creo que fue el anterior, que es inconstitucional tocar eso? Porque es lo que le llaman derechos adquiridos. Bueno, vamos a hacer la pausa para que sigamos analizando el tema. Bueno. Adelante, señor director. Con el escenario que se ha planteado ahora, doctor, independientemente de que el presidente dijo, no tengo otro proyecto de reforma, pudiera ser producto de la molestia que siente el presidente, o quizá a los niveles de indignación, porque entiende que quizás quería hacer algo que otros no han hecho, o que quería devolverle al país esa capacidad para hacer cosas, tener recursos para resolver problemas, y quizás producir algo que usted citó. Es decir, la gente no cree porque los impuestos que paga no se los devuelven en servicio y protección. Y quizás decía, caramba, yo quería hacer eso, necesito recursos para hacer eso y no me entienden. Quizás como ser humano, pues hay que entenderlo también como ser humano, quizás pudiera estar pensando en eso y yo no tengo proyecto. Ahora, muchos sectores, los mismos que estaban rechazando, los sectores empresariales han dicho, no, hay que sentarse a dialogar. Sí, señor. Hay que hacer un proyecto de reforma fiscal, porque hace tiempo que se determinó que se necesita. Y para alguien que no sea entendido en asuntos económicos, simplemente saber que cada año tiene un presupuesto con un déficit de más de 200.000 millones de pesos, eso indica que estamos trabajando mal, que estamos produciendo menos de lo que estamos gastando y que como país no vamos a durar mucho tiempo, no vamos a resistir eso. Va a llegar un momento en que vamos a estar endeudados, súper endeudados, no vamos a tener capacidad de respuesta. Entonces, hay que hacerlo, todos estamos conscientes de que hay que hacerlo. Entonces, mucha gente dice, bueno, hay que hacer los consensos necesarios, hay que hacer la convocatoria. Yo digo que si no se hace ahora, después de que bajen la marea un poco y que el presidente se convenza de que ciertamente hay que sentarse a dialogar con la oposición, con el empresariado, con los sectores sociales y hacerle entender la necesidad, pero al mismo tiempo el esfuerzo que va a hacer el gobierno amarrándose el cinturón, reduciendo el gasto corriente, ¿verdad? Reduciendo instituciones, eliminando empleos innecesarios, es decir, el Estado haciendo el sacrificio que hay que hacer y diciéndole, miren, también el empresariado, la sociedad tiene que hacer su sacrificio porque si no, más adelante vamos a tener serios problemas.
Si no lo hacemos ahora, vamos a tener que hacer una reforma en medio de una crisis que ahí sí es doloroso, porque ahí tú no puedes consultar a nadie, tú tienes que imponerla, como ocurrió en el 84, como ocurrió en el 90 cuando va la guerra. Sí, pero todavía... Tú tienes que imponerla. Sí, pero en el 84 todavía estamos contando los muertos. Exacto. Decirle algo, Sí, pero hubo que hacerla porque el país tenía problemas. Pero se hizo a la espalda de la gente. Sí, por eso, porque cuando tú tienes crisis, entonces, tienes que imponerla. Entonces tienen que pagar las consecuencias de lo que hacen eso. Está bien, lo que le digo ese es el mensaje. No esperemos que lleguemos a un momento de crisis para que tú tengas que hacerla e imponerla, sino hacerla cuando el país tiene crecimiento económico, que este es el momento. Pero ahí viene este pequeño análisis que le voy a hacer a eso mismo. Pero antes que usted tenga ese análisis, si no se plantea ahora, el próximo año hay que hacerla, porque si llegue el 26, no se va a hacer. Si la dejan para el próximo, por ejemplo, el proceso electoral, puede ser que las cosas no les salgan como esperan, porque la gente ya, con otro proceso electoral, y creo que ya van a estar unificadas las elecciones, van a estar para el 32. Para el 32. Sí. Pero por lo menos el 28, la gente podría irse motivada a votar, para entonces votar por un Congreso en donde sea ahí que tenga que consensuarse y discutirse la situación. Creo que usted me está entendiendo. Sí, perfecto. Va a tener un efecto político profundo y personajes que usted no se imagina, porque señor, la política es una ciencia cambiante, no es algo fijo. O sea, gente que usted quizás no le da importancia hoy, mañana la puede tener. Sí, pero está bien, está bien. Lo que le digo es, doctor, porque lo que usted dice es correcto. Sí. La gente pudiera decir, bueno, yo quiero equilibrio. Claro. Pero oiga lo que ocurre. No es que la han pasado porque no hay equilibrio, porque el presidente tiene con qué pasarla. Y no la pasó. Es decir, el presidente ha demostrado sensatez. Pero que mayoría mecánica no significa que la gente acepte eso. Pero está bien, no es que la acepte. Estamos hablando de imposición. Que te la acepte o no, estamos hablando de imposición. Eso no es democrático. Estamos claros. Lo que pasa es que usted dice, la gente pudiera votar para tener un Congreso diverso, donde se pueda consensuar. Claro. Ahora, ¿pero qué ha hecho el presidente? Exacto. ¿Qué ha hecho el presidente? Tengo todo el poder, aún así la he retirado, porque he escuchado al pueblo. Es decir, hay una actitud de sensatez de parte del presidente. Es decir, aún teniendo todos los poderes, no te las estoy imponiendo. Eso indica que tú estás siendo gobernado por un presidente que tiene toda la sensatez, la madurez, que escucha al pueblo, pero independientemente de eso, tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora o en el 25. Ahora, si esperamos el 16, doctor, oiga, ¿qué va a pasar? Va a venir la campaña y la campaña lo va a evitar porque nadie va a querer quedar con el costo político de eso, que es lo que ha pasado siempre. Claro. Esa reforma la venimos arrastrando hace mucho tiempo. Le voy a decir una cosa, le voy a decir algo. Y tampoco la van a hacer en el 28. Pero que el presidente no tiene necesidad de evadir un costo político que ya él no aspira a volver a. No, claro que no, yo lo sé. Yo lo sé, pero sin la necesidad de consensuarla. Sí, la necesidad de que la gente sienta que lo está haciendo por responsabilidad, pero que él no va, por el sacrificio que hay que hacer para de manera preventiva salvar la economía dominicana. Pero hay que ver cómo piensa la gente del campo y del pueblo. A mí no me gustan mucho los académicos, los meconistas, los cuales yo respeto, porque soy académico también, pero no es por ahí. Es que la gente del pueblo, el que sabe lo que dice en el refrán, lo que es un peine moño malo, y todo el mundo sabe a qué yo estoy hablando, entonces tiene una inteligencia, ¿verdad? Por encima de... Entonces quiere decir que las personas tienen que actuar conforme con la estabilidad general. O sea, lo hizo bien, bueno, claro que lo hizo bien. Esa es la responsabilidad del gobierno de turno, pensar en el colectivo, en la estabilidad general. Ahora, una decisión como esa no depende de una ONG, no depende de alguien en particular, depende de un gobernante, de una clase que se ha elegido para tomar las decisiones. Pero recuerda. Ahora, si tú le dejas todo a lo que opine la gente, a lo que quiera la gente, tú no lo vas a hacer. Pero déjame decir una cosa. Tú no lo vas a hacer porque a ti te han elegido para tomar las decisiones. Pero sigo creyendo. Oiga, yo le voy a decir una cosa. Usted dirá que yo soy a veces muy filosófico. Pero mire, lo que me llega a la mente siempre es el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, el famoso Rousseau, que hablaba del contrato social. Que él decía que lo natural, tengo que citarlo, porque no podemos olvidar esos principios. No, perfecto. Él decía, Rousseau, que lo natural en el hombre es vivir en libertad, que el hombre cede esa libertad para vivir en orden social, pero no va a ceder tu libertad para que otro te aplaste. Tú necesitas que haya una representatividad y que maneje el equilibrio. Yo sé que los intereses son diferentes, pero tiene que haber un equilibrio, dar a cada cual lo que le corresponde. Por eso, cada sector tiene su representante. ¿Usted entiende? En un momento como este, tú tienes que convocar a cada sector
Sí, cada sí. sector demostrar la sensatez necesaria para tomar la mejor decisión. Porque como usted dice... Ahora, ¿qué ocurre? Sí. Hay momentos en que tú no encuentras la sensatez en otros pero sectores y tú tienes que tomar las decisiones porque a ti te eligieron para tomar las decisiones. Usted dijo algo importante ahí, déjeme aclarar, que no se me vaya. Que usted dijo que, que si eso no se consensúa, que está bien dicho, entonces puede entonces quererse imponer de manera imperativa. No es que eso es lo que se consensúa aquí. Es que si tú no lo haces, llegando a consenso ahora, que tiene una economía en crecimiento, va a tener que imponerla en un momento de crisis, que ahí sí es doloroso. Que si se deja, por ejemplo, que entonces, como hablamos al principio, que el pueblo explote porque lo está defendiendo es su canasta y su estabilidad, entonces no vamos a poder controlarlo. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes controlar cuando hay un liderazgo que representa. ¿Usted comprende? Entonces usted puede hablar con el líder, negocian y la gente acepta eso. Pero mucha gente pudiera pensar, el presidente es un hombre débil. Yo no creo, porque de marcha atrás con determinadas cosas. No, lo que pasa es que, y yo lo dije, doctor, usted recuerda que lo dije, ahora más que nunca el presidente, el Congreso, el PRM, tienen que gobernar con mucho cuidado, porque cuando tú tienes mayoría aplastante, ¿qué dice la gente? Tú me estás imponiendo tu mayoría, tú no me estás escuchando. Pero entonces, por eso, el retirar no significa debilidad, significa que aunque tengo todo el poder, mira, te he escuchado. Yo le voy a decir una cosa. Pero ahora, lógicamente, no me dejes eso engavetado. Claro, mire. Convoca, lleguemos a consenso, sea en el CES o fuera del CES, y si es en el CES con tiempo definido, ¿sabe por qué? Porque en el CES usted va a pasar 4 años discutiendo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Y si no hacemos la reforma ahora, después, en 8 o 10 años, vamos a llorar lágrimas de sangre. Está correcto todo eso, pero voy a decir una cosa. A mí me gusta siempre citar el lenguaje popular, porque es que la gente entiende. Los teóricos hablan muy bonito, pero la gente no lo entiende. Claro. Por ejemplo, yo lo que tengo es el esquema aquí de una familia, porque el Estado es una familia, ¿verdad? El papá, la mamá, los hijos, ¿verdad? Tiene un ingreso, oiga, yo lo circunscribo a esto, simple. Tienen un ingreso, tienen unos gastos que son fundamentales para vivir, comida, vivienda, salud, qué sé yo cuánto. Pero hay otros gastos que, bueno, entonces me tomo el trago por aquí y por allá. Pero que resulta que reciben 50,000, pero gastan 46 en lo básico, pero gastan 15, 16 en cosas que no son básicas. Entonces tiene dos alternativas. Tiene un déficit. O tiene que cogerlo prestado al módico dente, o tiene que reducir gastos. Oiga lo que le estoy hablando. Hacer ajustes. Tiene que hacer, mochando por aquí. Tiene que hacer ajustes. Entonces yo veo el Estado así. Aquí hay mucha gente que no paga, que gana miles de millones y no paga nada. Y hay otros que ganan centavos. Ese es el debate que hay que hacer ahora. Ese es el problemazo. Ese es el debate que hay que hacer ahora. ¿Usted comprende? Para producir la reforma que le devuelva al Estado la capacidad para responder a las demandas y a las necesidades para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir creciendo y sigamos siendo una economía ejemplo en América Latina y en la región. Vamos a la pausa. Con la Constitución Dominicana hay un fenómeno que hay que apreciar. Oiga bien, es increíble cuando uno estudia la historia política de este país, que la Constitución, antes de ser aprobada en noviembre 6 del 44, siglo pasado, del siglo antepasado, ¿verdad? 1844, hubo que modificarla. Usted dirá, ¿qué? Sí, oiga, increíble. Nació modificada porque el general Santana, la ambición, se fue con su tropa y dijo, miren, ustedes, partida de... si no me ponen el 210 ahí, va a haber problemas, lo voy a sacar preso a todos ahí. Oiga lo que le estoy hablando. Y desde ese entonces hasta el día de que filmen ahora, son 40 reformas. Reformas que mientras hay países de este lado del hemisferio, ¿verdad? Que nunca han hecho una reforma, porque la misma carta que fundó esa nación, tengo que citar a Estados Unidos, porque por lo más que me digan, nosotros somos una colonia norteamericana, por lo más que me digan, la pintamos de bonito, pero olvídese, copiamos de todo de ellos. Y tenemos además casi 3 millones de gente allá, imagínense usted.
Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no reforman lo que ellos hacen, enmiendas. Esto debe porque las cosas van cambiando con el paso del tiempo, Sí. es cierto. Entonces ahora vemos que los políticos siempre la modificaron para hacerse un traje a la medida. Todos. Pero ¿qué pasa? Que ahora supuestamente hay una famosa cláusula pétrea. Mire, a mí me enseñaron en la Escuela de Derecho de la universidad, en otra época, decía, mira, hay un principio que aunque los romanos decían que lo escrito está, oiga, el papel lo aguanta todo. Sí. Entonces quiere decir que yo entendía que en el 2010 ya eso era un hecho irreversible, que ya una persona cumplía 2 periodos Y nunca. y no volvía más. Sí. Resultó que después vino, creo que fue unas famosas corbatas azules, unos pactos rarísimos, y se quitó una cosa. Después viene otro, y después se iba a buscar otro en el 20, que hubo que venir una intervención extranjera, Sí. porque no fue de aquí que lo pararon, así, ¿verdad? Fue como, mira, eso no está de acuerdo. Ok, entonces, 40. Sí, no, porque Fue es un verdad. gringo que Pero, llamó. un gringo dando órdenes aquí. Pero aquí viene un cabo de la Guardia Americana, darle orden a un general aquí. Lamentablemente, eso es nuestro país. Entonces, ahora tenemos, lo cual muy bonito. El presidente es una persona civilista, ¿verdad? Democrático. No lo he visto con un uniforme de guardia, porque yo he visto presidentes que se han metido de guardia aquí. Porque es el jefe de la Fuerza Armada. O sea, usted es el comandante jefe. Yo hubiera sido presidente y yo me pongo todos los días una ropa militar. Sí. Porque alguien decía... Y si vaya a Trujillita más. Lo estoy diciendo, yo hubiera ido, si voy al campo me pongo con una sal, un machete, una cosa. Pero si voy al pueblo que me vea, yo, como hacía el jefe le ponía su traje. ¿Para dónde vamos hoy? Para el sur. Dame el traje de guardia. Entonces lo que quiero decirle es que nosotros tenemos muchos civilistas aquí, Sí. pero que hay que gobernar de acuerdo con la realidad que somos nosotros. Sí, claro. ¿Usted comprende? Claro. Entonces la Constitución, muy bien, es un acto civil. Incluso si no lo hubiera hecho así, hubiera tenido problemas, por ejemplo, de no hacerla. Si hubiera tratado de aprobar primero la Constitución, la reforma fiscal, Sí. hubiera sido imposible que hubiera hecho eso. Bueno. En un sentido, ¿verdad? Sí, es así. Entonces, Pero nada, eso está muy bien. pero Felicidades. se aprobó, en medio de todo esto, se aprobó la reforma constitucional. El presidente la firma hoy la nueva constitución. Claro. Ahí están incluidos los 4 puntos que planteó el presidente de la República. Claro. Primero, incluir una cláusula pétrea para evitar que venga alguien que quiera perpetuarse en el poder, aunque todo es posible. El papel lo aguanta todo. Se pudiera modificar de nuevo ahora, es más difícil modificarla ahora. Sí, pero no imposible. Es más difícil, pero no imposible, exacto. imposible. Pero está la cláusula pétrea, que es para evitar que usted pueda modificar con facilidad la Constitución y tratar de ir más allá de 2 periodos, porque la Constitución establece 2 periodos y nunca más. Bueno, está la reducción de la Cámara de Diputados, le redujeron 20 diputados, ahora tendrá 170. Está la parte del Ministerio Público, saca el procurador del Consejo de la Magistratura, ahora va a ser nombrado, no lo va a nombrar el presidente de manera directa, sino lo va a someter al Consejo, el Consejo entonces elegirá. Hay una serie de requisitos para ser procurador que no existían antes. Hay ajustes con respecto al Ministerio Público para darle mayor nivel de independencia. Y bueno, y está el aspecto de la unificación de las elecciones. Son esos 4 aspectos que sometió el presidente y con algunos ajustes, ¿verdad? Sobre todo en el punto de los diputados, que él pedía bajar 53, le bajaron 20, y con el Ministerio Público, que él pedía incluir también ahí la eliminación del Consejo del Ministerio Público, hubo una reacción diciendo que no, que eso es lo que le quitaba entonces independencia, se mantiene. Es decir, que el presidente tiene su reforma constitucional ahí. No ha logrado la fiscal, pero tiene la constitucional. Entonces, yo diría que el mayor logro ahí del presidente está en la parte referente a la cláusula pétrea. Porque es verdad, cada cierto tiempo hay la incertidumbre, ¿va o no va? Ya el presidente había comenzado a preguntar, si usted va o no va, y tuvo que incluir en el proyecto de reforma un transitorio que establece que él no tiene interés, no se puede presentar a buscar la reelección presidencial. Entonces, se aprueba con una cláusula pétrea que establece que no se puede hacer una reforma para favorecer al que está en el proceso. Es decir, que esto va a desinteresar a los futuros presidentes a hacer una reforma, porque, bueno, ¿para qué va a hacer la reforma? ¿Para intentarlo 4 o 8 años después? No. Entonces, eso va a desinteresar a quien haya gobernado 8 años a modificar para tratar de seguir, porque no va a poder seguir. Va a tener entonces que modificarla, porque se puede modificar, todo es posible.
no es imposible la modificación. Entonces, se podía modificar, pero para entonces tú aspirar en 8 o 4 años más adelante. Claro. Y eso le va a quitar interés a eso que ocurre con la situación actual de la Constitución, en que los presidentes, cuando gobiernan 4, lo reclaman 4 más, la Constitución no lo permite, y a veces querían ir 4 más después de esos 8. Bueno, Danilo Medina intentó modificarla en el 19. Claro. Intentó modificarla, no pudo, y tuvo que imponer a Gonzalo Castillo como candidato. Cierto. Otros lo intentaron, pero mire, y sabemos todo lo que ha pasado. Cierto, pero esto lo va a poner más difícil y va a desinteresar a los que pero tengan mire, yo interés como soy una persona de pensamiento liberal e independiente, Sí, yo analizo las cosas y las veo como, ¿cómo se llama? En blanco y negro, ¿verdad? sí. Mire, sin embargo, con todo lo bonito que puede hacer la Constitución reformada, hay una cláusula que no me cuadra, y es la siguiente, aunque también tiene su justificación, y es que es el presidente el que va a someter de motu propio quién va a ser elegido, porque usted me hizo una pregunta la semana pasada. Por el Consejo, sí. Que si puede el Consejo de la Magistratura decir que no o que sí. Parece que es como si un bolígrafo, y que mira, este es el que va, ¡pam! Ahora, una cosa importante, entonces, no es tampoco una ¿cómo se llama? ¿Verdad? ¿Cómo le llama eso? Una terna. Una terna, no. Sin embargo, eso implica que no hay esa independencia total. Ahora, yo le voy a decir una cosa, es que nuestro país todavía no está preparado, lo digo con toda la honestidad, para una justicia independiente como se concibe. Sí. Porque aquí hay demasiados intereses. Y hay mucha gente que está amarrado por aquí, el otro entonces es muy difícil. O sea que yo creo que eso es un avance, Bueno, más o menos. Sí, un avance. Bueno, también se incluye el presidente del Tribunal Constitucional en el Consejo de la Magistratura. También se saca el procurador. Sí, marca una nueva realidad esta Constitución, bien, porque además de eso que hemos tratado, que la cláusula Petra va a desinteresar también a los futuros presidentes que quieran perpetuarse en el poder, y va a ser más difícil una modificación. También tiene la unificación de las elecciones. Sí, es decir, el segundo domingo de mayo cada 4 años. Todas las elecciones juntas, y ahí tendremos el desafío de organizarla con la advertencia que hizo la Junta, de que habrá que invertir más recursos, habrá que duplicar la cantidad de personal, pero además que no esperen resultados a las 9 o 10 de la noche como ocurría hasta hace poco, sino que los resultados hay que esperarlos después de que pasen por lo menos 18 horas del proceso, con la incertidumbre que eso genera, pero eso es lo que nos hemos dado. Habrá que implementar el voto electrónico, que le tienen mucho temor aquí, pero bueno, tendremos una nueva realidad y tendremos que trabajar en esa dirección. Vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve. Bueno, y en el marco de todos estos debates que se han dado, reforma constitucional, reforma fiscal y todos los problemas que estamos debatiendo en el país, el Senado de la República ha ido avanzando en lo que es el proceso de evaluación de las personas que presentaron sus propuestas para ser miembros de la Junta Central Electoral o suplente. Y bueno, concluyeron el proceso de evaluación de 109 aspirantes, gente con mucha calidad, ¿verdad? Está incluido ahí los 5 actuales miembros de la Junta Central Electoral y su suplente. Y el día 11 de noviembre van a anunciar ya a los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral. Yo creo que el Senado tiene un abanico importante ahí de opciones para decidir lo mejor, siempre pensando, diría yo, en que hay que tomar en consideración que la nueva Constitución te marca una realidad muy diferente a la que tenemos hoy, y que hay que aprovechar en cierta medida la experiencia, la capacidad de la gente que ya organizó el proceso electoral pasado. Diría yo que si no ratificar a todos los miembros, por lo menos a 3 de los integrantes de esa Junta, incluyendo a su presidente, ratificarlo primero a Román Jaques como presidente de la Junta y por lo menos a 2 como miembros, para aprovechar la experiencia de ellos y que comiencen a crear las bases para las elecciones del 32, que serán con una realidad totalmente diferente a las de ahora y las del 28, y que quizás se pudiera hacer un laboratorio para eso que tendremos que enfrentar en el 32. Mire, a mí, por ejemplo,
me gusta mucho la alternabilidad en los cargos. Sí. Pero también cuando una persona ha hecho una labor que es aceptada por la mayoría de las personas de una comunidad, eso tiene que ser tomado en cuenta también. Por eso se llama evaluación del desempeño, ¿verdad? Sí, sí. Aunque en este caso, pues quizás eso no lo toman en cuenta tanto, pero debería tomarse en cuenta. Sí, yo pienso que sí. Y, Claro. y hay una señal en esa dirección, porque se ha manifestado, el Partido Oficialista se manifestó, que tiene el control absoluto del Congreso, diciendo que ellos son partidarios Que de nadie se quejó. ratificarlos. No ha habido oposición de la oposición política, Exacto. ni de sectores fácticos que a veces Por eso yo tienen le poder aclaré decisivo. que yo creo en la alternabilidad, sí. pero que hay circunstancias que Es ahora así. amerita, como eso que usted mencionó. No, esa junta recuperó la credibilidad del país. Recuerde que lo que pasó en el 2020, hubo que Cierto. suspender unas elecciones y hacerlas 15 días Claro. después. Sin embargo, Recuperó esa credibilidad perdida Claro. y montó estas elecciones sin efectivamente, quejas. pero siempre hay un cependón, como dicen los franceses, y es el siguiente. A mí lo que más me preocupa, ni siquiera son las elecciones en las juntas, no. Sí. Lo que me preocupa es el registro civil. Ese registro eso ha es sido muy importante. violado. Muy importante. Ahí hay centenares de miles de tipos que no son de este país, que ha habido una mafia aquí que se ha establecido vendiendo nacionalidad que no le corresponde, y esos son crímenes en contra del Estado dominicano. Eso es grave. Y aquí eso debe perseguirse. claro. Y esas personas, yo creo que aquí debe haber lo que le llaman hasta muerte civil, creo yo. Eso existía antes, yo no sé ahora. Sí. Traición al pueblo. ¿Cómo tú vas a un individuo porque tienen conexiones ahí adentro? Porque ¿cómo? Para que eso ocurra tiene que haber No, conexión. claro que sí. Entonces, más que migración, porque migración está bien, hacen su mafia, su truco, su cosa, y eso tiene su mole. Pero el registro civil, que ha sido invadido incluso por entidades extranjeras, que no tienen nada que ver con este país, hermano, mire, aquí hay que ponerse la pila. Sí, aquí. porque la Junta tiene doble función. Además de organizar los procesos electorales, también Registro. El registro civil. Ellos han sido celosos. Esto han sido celosos con eso. Es tan importante esto como la organización de las elecciones. Pero a mí nunca me gusta, nunca olvido, porque yo soy justo en las Sí, cosas, sí. que una persona me guste o no políticamente, a mí eso es su problema. Él puede ser Claro que sí. siguiente del pájaro malo o de Dios, eso es su problema. Pero cuando la persona hace lo correcto, Sí, no importa de qué partido sea. eso tiene que ser reconocido. Es así. Y ese señor Rosario, Ajá, Roberto Rosario. oiga bien, que es lo que es un embajador ir a cancelarle la visa porque se negó a hacer las diabluras que él quería, hermano. Eso tiene uno. Eso hay que reconocerlo. Los prejuicios Eso tiene un políticos valor extraordinario no para la pueden quitar sociedad. eso. Claro, claro. Por eso es que ahí se demuestra que siempre ha sido vulnerable ese registro civil. ¿Entendió? Pero vulnerable es por quién, por lo de afuera. No, los que están adentro. Sí, pero hay que decir que a partir de Roberto Rosario, esta Junta ha sido celosa Claro. del registro civil. Claro. Ojalá que se siga preservando. Pero siguen violándose. Bueno, porque todos los días aparece un escándalo. nuevo. Siempre hay intentos, por las mafias siempre existen, pero lo que hay que crear las condiciones para evitar que se penetren, Claro que sí. que se penetren instituciones tan fuertes y tan importantes para la estabilidad de Ojo un país pelado como con ese. ese departamento. Claro que sí. Entonces, bueno, tendremos Junta Central Electoral el día 11, nueva. Esa junta, como usted dice, tiene la aval de importantes sectores de la sociedad dominicana, tiene muchas posibilidades de que sean ratificados todos o por lo menos 3. Yo creo que el presidente de la Junta va a ser ratificado y por lo menos 2 de ellos. Quizás entren 2 nuevos. Han hecho un trabajo. Eso es importante. Sí. Y bueno, que esa Junta pueda seguir haciendo un trabajo como amerita la sociedad dominicana, preservando ese registro civil, montando un buen proceso para las elecciones de 28, pero además hay que impulsar un proceso de cambio de cédula que deberá producirse en enero, que eso es importante, para rodear ese documento de toda la credibilidad y seguridad posible. Exacto. Que ese documento que nos permite a nosotros, seamos civiles o militares, una identificación, votar, claro, ¿verdad? Pero o sea, eso depende también de lo que te dé el registro civil. Sí, la oportunidad de depurar eso, para que no aparezcan personas que no son de aquí, que no tienen que ver nada con nosotros, di que como dominicana vota igual que usted y que yo. Claro, porque cuando te llamen, ahí se va a ver el sustento que tiene tu cédula. Sí. Ahí va a ver el sustento que tiene tu cédula. Bien. Claro que sí. La semana que inicia va a estar muy centrada en los debates de los temas de la reforma fiscal, los efectos de la reforma fiscal, ¿verdad? O el retiro del proyecto de parte del presidente, la necesidad de un diálogo para
introducir otro proyecto, la reforma laboral, el presupuesto del año 2025, que en los próximos días se comenzará a debatir en el Congreso, así como las presiones por las deportaciones de documentados haitianos y la crisis en Haití. Estos son temas que seguirán dominando la agenda en la República Dominicana. Hemos llegado al final. La cordial invitación para que nos acompañen el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.